presento, mi nombre es Alicia, vivo en el estado de Chiapas, soy de México. Mi nombre es Ivana, soy de Argentina, de una provincia bastante pequeña, al sur de Argentina. Roxana es una persona que llevaba una vida casi perfecta hasta hace 1 año y 4 meses. Sí, yo soy Miriam, tengo ahora recién cumplido 45 años. Mi nombre es María José, yo tengo casi 44 años, soy chilena, vivo en Santiago de Chile. Soy Jimena, soy agente de seguros, tengo 40 años. Pues bueno, yo soy Carla Montaño, yo radico en la Ciudad de México, tengo 37 años, de profesión soy psicóloga educativa. Bueno, yo tengo 38 años. Hola, buenos días, mi nombre es Miriam Alcocer Arellano, soy de México, del estado de Cancún. Luna, tengo 22 años, soy venezolana, resido en Chile desde hace aproximadamente 4 años. Me llamo Susana Martínez Pérez y soy de España, de la ciudad de Zaragoza. Yo soy Charlotte, nací en Francia, pero crecí en México. Soy franco-mexicana. Tengo 36 años y soy... A platicar. Mi función como enfermera, yo hice una especialidad que se llama instrumentador quirúrgico. Entonces, lo que yo realizo es asistir a las cirugías con los médicos e instrumentarlas. Entonces, esta es una tarea que cambió completamente mi vida desde que me diagnosticaron disautonomía. ¿Por qué? Les voy a contar cómo inició todo esto. Fue una fiesta de cumpleaños que yo tuve, que recuerdo bien, pues te vas de parranda con los amigos y los alcoholes de aquí y allá. Y acá en México acostumbran a que tomas shots de bebidas y te van sacudiendo la cabeza y cada shot sacudida, ¿no? Entonces, pues pasó el día siguiente y yo creía que era una resaca la que me estaba matando, me estaba tirada y no podía ni parar, me sentí muy mal. Y pasó todo ese día. Al siguiente día yo seguía mal, entonces me decían, no es normal, o sea, para hacer una resaca ya es demasiado tiempo. Entonces, ese día en la tarde noche yo estaba viendo la televisión acostada cuando súbitamente empecé con una taquicardia tremenda que podía sentir como mis venas saltaban así hasta la de mi frente y yo sentía la opresión en el pecho y dije, me estoy infartando. En ese momento le digo a mi familia, ¿saben qué? Llévenme al hospital que yo me siento muy mal. Cuando vengo a ver, yo despierto, estaba en la sala del hospital, ya me tenían en el área de choque, me estaban monitorizando, me dijeron que llevé con una crisis hipertensiva muy elevada y con una taquicardia sumamente anormal. Entonces, pues sí pegué el primer susto ahí, fue cuando yo debuté por primera vez. Me tuvieron hospitalizada bastante tiempo, como casi una semana. Me hicieron muchos estudios. En ese entonces yo pesaba alrededor de casi 86, 87 kilos. Entonces muchos me decían, no, estás debutando con hipertensión. Estamos hablando que yo tenía 26 años, ahorita tengo 33. Y me decían, estás demasiado joven, pero pues es por tu peso. Y pues me hicieron de todos los estudios y todo salía bien. No fue infarto, fue por la resaca o me dijeron 1000 cosas. Les juro que pasé la semana más pesada de mi vida porque me vi como paciente que llegaba un médico, llegaba otro y llegaba otro y me decían, no tiene nada, ya estás bien, solo fue un episodio, no va a volver a pasar. Y me mandan a casa con tratamiento, pero yo aún en el hospital seguía teniendo taquicardias de la nada, o sea, estaba bien y de repente taquicardiazaba. Pero por más que pasaban cardiólogos y internistas y urgenciólogos y casi todos los especializados en eso me decían, es normal, o sea, se te va a quitar ese estrés, infinidad de cosas. Yo
me sentía como paciente impotente, porque esa es la palabra que puedo ocupar durante todo mi caminar para encontrar un diagnóstico, porque yo decía, estoy mal, algo en mí está mal, o sea, no lo estoy inventando. Y recuerdo muy bien que una doctora me dijo, es que estás gordita y tienes que bajar de peso y mientras no bajes de peso vas a seguir padeciendo todo lo que te está pasando. Me quedó muy marcado eso, porque yo me puse a llorar así y le dije, porque tengo 2 hijos, y le dije, ay Dios, tú sabes que yo no estoy mintiendo, que yo tengo algo. Tenía dos amigas que siempre estaban acompañándome en el camino y me decían, vas a estar bien, vamos a buscar qué va a pasar contigo y te vas a recuperar. Estamos hablando que tenía 26 años. Entonces empecé a tocar puertas. Como yo trabajo en la rama de salud, iba y le platicaba a algún compañero médico y me decía, no, pues es que vamos a ver si no es la tiroides, vamos a ver si no es tu riñón. Y me mandaron a hacer, yo creo que si hago cuentas de todos los especialistas que visité, fueron más de 20, 25 especialistas. Viajé a la ciudad de Puebla, viajé a la Ciudad de México, me hicieron múltiples estudios, desde estudios de los más sencillos hasta medicina nuclear, porque pensaban en algún tumor, pensaban en tantas cosas, que llegó el momento que me dijeron, ¿sabes qué? No tienes nada, o sea, te vamos a referir a psiquiatría. Y para mí eso fue un golpe muy duro, emocionalmente, físicamente y sobre todo me di cuenta que los colegas y compañeros médicos, cuando no dan con un diagnóstico, lo más fácil es decirte, te vamos a mandar a psiquiatría, como diciendo, no tienes nada físicamente, entonces está aquí y hay que tratarte con medicamentos. Automáticamente en todo ese tiempo mis crisis eran más constantes. Primero, cuando tú desconoces tu patología, pues el miedo es grande, ¿no? ¿Qué me está pasando? Me estoy sintiendo mal. Ayuda. Dejé de manejar. O sea, yo manejaba, me transportaba en mi carro. Había momentos de crisis en los que me daba manejando. Recuerdo muy bien que me paré en un semáforo y yo me empecé a sentir tan mal que me bajé en pleno semáforo verde, me bajé del coche y me tiré en el piso y le hablé a un familiar y le dije, me siento muy mal, llévenme al hospital. Entonces en ese momento dije, ya no puedo seguir manejando. Entonces, inclusive dejé hacer actividades tan cotidianas, por ejemplo, en el trabajo empecé a ausentarme. Mis compañeros, hubo muchos compañeros que me tacharon de que era depresión, de que yo tenía paranoia, de que tenía problemas psiquiátricos severos. Y fue para mí un pesar porque mis hijos veían y yo les decía, no se asusten, pero ¿cómo decirle a ellos no se asusten si yo estaba el doblemente de asustada que ellos? Mi familia, mi familia me dio en un momento la espalda. Me dijo, estás mal, necesitas ayuda psicológica. Ya todos los médicos te dijeron que no tienes nada. Mis hijos tuvieron que un tiempo estar con su abuela porque yo me ponía, casi a diario me daban crisis. Imagínate vivir todo esto durante casi 4 o 5 años sin que nadie me dijera qué era. Y llegué a tener problemas con mis compañeros médicos porque les decía, es que no es posible, o sea, yo soy su colega, si yo les estoy diciendo que estoy mal, es porque tengo algo mal en mi cuerpo, o sea, yo sé reconocer cuando es un paciente realmente con depresión o con ansiedad, pero yo tengo algo mal en mí, no puede ser que esté sentada y de la nada me ponga mal. Estamos hablando que en el 2019, finales de 2019, llego con un internista joven, recién egresado, y fue como mi último intento. Dije, ¿sabe qué? Me pasa esto, esto y esto. Y me dice, mira, ya me traes todos tus estudios, tienes una biblia de estudios, o sea, tienes estudios de pies hasta la última arteria de tu cuerpo.
Entonces, lo que voy a hacer, me dijo, te voy a referir con un amigo cardiólogo que viene de la Ciudad de México, que rotó en una clínica donde hay pacientes que para mí tú eres candidata a ser uno de ellos. Y me habla sobre la disautonomía. O sea, de chica eran migrañas y después dolores abdominales, problemas estomacales. A lo largo después de los años y sobre todo en estos últimos años empezaron los mareos, empecé a tener vómitos, empecé, bueno, estos 2 últimos años a tener taquicardias, a tener presíncopes, a sentir que me faltaba el aire, bueno, toda esa sintomatología donde empecé a ir a cardiólogos, los cuales me empezaron a diagnosticar por ansiedad, o sea, el diagnóstico era ansiedad, ataques de pánico, siempre ese fue el diagnóstico, al cual salía del consultorio con ese diagnóstico, me decían, sos nerviosa, tenés ansiedad, listo, es eso. Problemas gastrointestinales, problemas, bueno, vasovagales, así que sí, ha sido básicamente toda esa sintomatología que se agravó al punto que, bueno, el año pasado directamente no pude levantarme más de la cama por cansancio extremo, agotamiento, la taquicardia cada vez era mayor, me costaba respirar, o sea, el ritmo cardíaco me subía muchísimo, a lo cual decían, es ataque de pánico, y bueno, así quedé cada vez más incapacitada en la cama, sin poder moverme, con muchísimos dolores, con falta de la sensación de oxígeno, me levantaba, y bueno, y el mareo enseguida, podía caminar muy poco, otra vez a la cama donde mejor me sentía, y bueno, sin ningún tipo de respuesta. Hace 1 año y 4 meses fui diagnosticada con COVID. En medio del COVID supe que tenía miocarditis, que tenía neumonía y que tenía una neuroinflamación, la cual pues no tuve ningún problema con ellos, tuve buenos médicos, salí adelante, y cuando ya tenía un diagnóstico negativo, no me mejoraba. O sea, empecé como a sentirme todavía muy fatigada, eso nunca se me quitó. Mucho dolor en el pecho, bradicardia, o sea, mi corazón se volvió súper lento. Y empecé a tener episodios de síncopes también. Empecé mi tour médico por varias especialidades. Fui al cardiólogo, fui al ginecólogo, fui al reumatólogo, porque cada vez que me hacían, al internista, cada vez que me enviaban pruebas, me enviaban algún examen médico, pues salía algo, pero no había nada concluyente. Total que después de 7 médicos diferentes, de 7 especialidades, pues ningún médico dio un diagnóstico real. O sea, tuve 7 diagnósticos completamente diferentes. Hasta de una enfermedad autoinmune, en la cual pues yo realmente no me sentía como tranquila con ese diagnóstico. Y desde muy chiquita ya me decían que era un poco rara, porque tenía cosas raras, muchos hospitales, siempre con mareos, con dolores, con problemas de distintos tipos, ¿no? Y así me he tirado toda la vida. Creo que eso es lo que más me ha definido, lamentablemente, en mi vida. De hecho, escuchaba mucho eso, ¿no? De que yo era rara, de que, bueno, he escuchado mucho la expresión de que yo, bueno, quería llamar la atención, o bien que realmente yo de alguna manera era un poco hipocondríaca, también me decían que tenía problemas psicológicos, bueno, un montón de cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues en muchas ocasiones yo he ocultado lo que me pasaba y así me he ido creciendo, ¿no? Después yo soy maestra y psicopedagoga, orientadora escolar, y yo ahora con el tiempo y entendiendo lo que me ha pasado puedo entender a muchos alumnos
que tenían rasgos parecidos a los míos y ellos se sentían entendidos por mí, porque realmente, igual que yo, eran unos incomprendidos, ¿no? Entonces, ahora me gustaría volver para poder hacer más por ellos, porque ahora ya no estoy trabajando. Tuve que dejar el trabajo porque hubo un momento que ya, estando en el hospital, que yo creía que me moría, y los médicos también, dije, ya no vuelvo a trabajar, porque mi cuerpo ya paró, no podía más. Entonces, a mí siempre he sido una enamorada de mi profesión, siempre me ha gustado mucho, he puesto toda la energía que tenía en eso, hasta que llegó un punto que dije o trabajar o vivir, y tuve que dejar de trabajar. Hace ya 6 años me dio un brote de algo que no se supo bien lo que fue. Estuve muy grave en el hospital y a los 2 meses me dieron el alta sin saber muy bien lo que me había pasado. Me tuvieron que quitar la vesícula, me tuvieron que transfundir 2 veces, pericarditis, edema pulmonar, serositis, perdí la proteína, me puse como un balón. El caso es que estuve muy mal y a partir de ahí, hace 6 años, fue cuando ya los médicos empezaron a darse cuenta de que algo me pasaba. Porque hasta entonces era que, bueno, no me decían eso, bueno, que las analíticas no salían tan mal, que bueno, que algo raro, pero no se lo tomaba muy en serio, hasta que en ese momento ya se vio que algo había de manera sistémica y ya ahí empezaron a hablarme de un montón de posibles cosas que no había escuchado yo nunca y todavía sigo de médico, vamos. A mí ya, como te digo antes, yo había estado hospitalizada varias veces por cuadros que no se sabía lo que eran casi siempre inflamatorios. A mí ya me habían diagnosticado una enfermedad autoinmune y ya un internista me dijo que yo tenía pinta de que iba a desarrollar más autoinmune por las analíticas. Y esa vez estando en el hospital, tuve que entrar en quirófano por una operación mínima y a raíz del estrés quirúrgico, me dijeron, pues todo el cuerpo se volvió loco. Seguramente porque el sistema nervioso, hubo fallo en muchísimos órganos y no se sabía de qué. Entonces, a partir de ahí ya me hicieron una analítica más específica. Salían problemas que podían ser de tipo autoinmune, aunque no sabían de qué tipo. También me hicieron pruebas relacionadas con el sistema nervioso y también salieron ahí rasgos de disautonomía que todavía yo no sabía muy bien lo que era. El tema es que me iban mandando de un médico a otro. Fue un peregrinar. El internista me mandaba al neurólogo, el neurólogo al hematólogo, el hematólogo al reumatólogo y así. Entonces, era una sintomatología muy amplia y había médicos que me decían que todo no lo podía tener y otros médicos me decían que todo tendría que tener una misma causa, otros me decían que no, que eran causas completamente diferentes. Entonces, bueno, y todavía me lo siguen diciendo. Hay médicos que creen que todo tiene que ver con lo mismo y médicos que dicen que no, que son cosas diferentes. Yo todavía no sé muy bien qué pensar, la verdad. En mi caso, la disautonomía, una de mis mayores manifestaciones de mi disautonomía, además del tema cardíaco, es que mi cuerpo no regula la temperatura, yo no regulo temperatura. Entonces en invierno yo sufro mucho frío y me tengo que abrigar mucho y en verano no controlo el calor, entonces generalmente me da fiebre y la paso muy mal. A mí la fiebre fue una fiebre regular, era una fiebre que me empezaba a las 3 de la tarde, por ejemplo, y me duraba hasta las 9, 9 y media de la noche, y eso fue lo que me hizo a mí ir donde un endocrinólogo, donde un gastroenterólogo, porque la verdad es que yo pensaba que a mí me caía mal mi alimentación, pero el gastroenterólogo me dijo que era, digamos, una persona normal en ese sentido en ese momento, y me hizo una radiografía de tórax. Y en esa radiografía de tórax a mí me apareció un tumor. Y ahí fue donde a mí me diagnosticaron el cáncer. Y a partir de eso, bueno, ahí ya mi disautonomía se instaló conmigo, porque además la quimioterapia es muy debilitante. Y la verdad es que yo tuve un largo divagar entre médicos,
para tratar de diagnosticar la disautonomía, porque, por ejemplo, el oncólogo no entendía por qué yo no me había liberado de las fiebres. Y fue así como poco a poco llegué finalmente donde un reumatólogo y donde un cardiólogo. El reumatólogo, junto con diagnosticarme la disautonomía, me diagnosticó fibromialgia y fatiga crónica. Y el cardiólogo en ese momento encontró 3 soplos cardíacos en las válvulas de mi corazón, que son condiciones del Ehlers-Danlos, pero que fue agravado por el tema de la quimioterapia, porque como el catéter está ubicado cerca del corazón, el flujo de quimioterapia hacia mi corazón provocó un envejecimiento prematuro de mi tejido cardíaco. Híjole, yo creo que desde toda mi vida, ¿no? Pues siempre ha sido como la que todo le pasa, ¿no? Hablando como un poquito como del tema, ¿no? De la disautonomía, pues siempre, bueno, disautonomía y en Ehlers-Danlos, que me lo diagnosticaron, o sea, me dijeron apenas hace poco como el nombre y apellido de lo que me pasaba, ¿no? Siempre fui muy deportista, pero todo me zafaba, todo me rompía, todo me esguinzaba, siempre era yo, ¿no? Siempre con temas hormonales, quísticos, que por lo que he investigado también tiene que ver la mezcla de las dos, ¿no? Desde muy chavita en secundaria me desmayaba del dolor de la endometriosis, pero pues según yo era por el dolor, pero a ciencia cierta no me saben decir si era por el dolor o era por la disautonomía o por qué. Así fue como mucho mi vida, desde me zafé la boca, los brazos, los codos, las rodillas, toda yo estoy esguinzada, fisurada, chueca, ¿no? Hasta que en el box me lastimo la muñeca y me dan una medicina y yo no sé si esa medicina, o sea, no sé qué fue primero, si por la medicina me mareo, me caigo y con el golpe en la cabeza me detona la disautonomía, o por la disautonomía me mareo, me caigo y me lastimo la columna. Ese evento para mí fue un parteaguas durísimo, porque yo de hacer mucho ejercicio, porque aparte me gustan los deportes extremos, ¿no? O sea, porrista de fútbol americano, esos que vuelan por los aires, box, equitación, o sea, lo que justo tienes prohibido hacer, ¿no? Es justo lo que me gusta hacer, ¿no? Timo la muñeca, me dan la medicina esta, me caigo y realmente a una persona normal esta caída, pues sí lo hubiera lastimado, pero no tanto como a mí. Entonces estuve 4 meses con collarín rígido, 4 meses con collarín blando, esto no lo podía hacer, esto no lo podía hacer, me tardé como 2 años en poder caminar bien, hasta la fecha sigo con daños en la columna, o sea, me cambió la vida. Y en una rehabilitación empiezo a hacer esfuerzos con las piernas y se me empieza a bajar la presión. Estaba yo en el Seguro Social, en la parte del gobierno de rehabilitación, me mandan en silla de ruedas al hospital y lo único que me hacen es que me dan un suero glucosado, sin volverme a tomar la presión. Mi presión sigue baje, yo ya estaba temblando de que ya traía la presión muy baja, no me la vuelven a tomar y me vuelven a meter otro suero glucosado. Bendito sea Dios y porque vengo de una familia que son agentes de seguros, yo tenía mi propia póliza de gastos médicos. Dije, sácame de aquí, no me importa la responsiva que tengas que firmar, sácame de aquí, por favor. Me llevan a un hospital, pero con la lesión en la columna yo no podía estar mucho tiempo sentada y menos en algo duro. Y me tuvieron como 6 horas sentada. Entonces, y en una silla dura. Entonces, ya cuando llego yo al hospital, yo ya no podía levantar las piernas. Y se me empezó a poner la vista como muy borrosa, o sea, me empecé a perder como la vista periférica. Y entonces, mi papá falleció de un tumor en la cabeza. Entonces, para mí, el que me hubieran dicho es que esto no es normal, estamos buscando esclerosis múltiple, tumores en la cabeza, para mí fue como una bomba de agua helada de, no, o sea, porque la probabilidad existe porque mi papá tuvo tumores en la cabeza, ¿no? Entonces, fue bien complicado, tenía yo un montón de doctores, un internista me quería, no es cierto, un neurólogo me quería meter cortisona una semana para ver qué era, por supuesto que mis papás dijeron, no hay manera, hasta que llegó el pediatra de mi hija, ¿no? Porque es amigo de la familia, y dice, no hombre, háganle la mesa de inclinación, esta niña tiene disautonomía. Yo empecé con síntomas de esta condición a los 13 años, presiones bajas,
momentos en que sentía que me iba a desmayar. Obviamente a esa edad no entiendes muchas cosas, no entiendes muchas sensaciones. Mi familia, curiosamente, mis padres son del área médica, sin embargo, pues tampoco cachaban en ese momento qué era lo que estaba sucediendo, ¿no? Estoy hablando por ahí de los 90 y pues era una época en la que ni siquiera el término se escuchaba, ¿no? Y pues bueno, siempre fui como muy flaquita, entonces decían, bueno, la niña está anémica, está desnutrida, a lo mejor es por esta situación. Venían los dolores de cabeza, cuando me estresaba era cuando empezaba yo a notar que me venían todos estos síntomas que pues no tenía idea de qué se trataba. Y bueno, así pasó el tiempo y muchas veces aguantándome o ignorando todos estos síntomas hasta que llegué por ahí de los 17 años, donde empezó a incrementarse y a manifestarse muchísimo más. Tuve 2 ocasiones que me paralicé casi por completo del cuerpo, tener esa sensación de no poderte mover, sentirte mal de la nada, ¿no? Estaba haciendo compras con una amiga, por ejemplo, y venía este bajón de presión que no sabía ni qué sucedía, esta sensación de desmayo. Y bueno, pues así fue cursando mi vida, me fue limitando en mi relación social, ¿no? En casa lo fueron, pues, manifestando como que era un tema psicoemocional, ¿no? Que yo estaba pues, con ansiedad, que era depresión, que era una manifestación de alguna inconformidad que yo tenía, y pues así se fue manejando, ¿no? Y bueno, ya la etapa en que yo entro a la universidad, el estrés de la universidad me empezó a detonar muchísimo más fuerte toda esta situación y tenía de repente en una clase que ya llevaba 1 hora y media sentada, pues me venía esta taquicardia, me venía este momento de ansiedad que tenía que salir corriendo del salón para poder tomar aire y sentirme un poco mejor. Y bueno, ahí fue cuando empecé a consultar médicos, o que ya no le pareció normal a mi familia esta situación. Y pues llegué con un cardiólogo, efectivamente. En ese momento el cardiólogo me da un diagnóstico de hipotensión ortostática y pues me dice, aquí están estas gotitas que vas a usar cuando sientas que te vas a desmayar y tienes que tomarte la presión y tienes que hacer estos ejercicios y acostumbrarte porque pues esto te pasa, ¿no? Eso fue como en ese momento el diagnóstico más cercano que yo tuve a todo esto. Y en el caso de la disautonomía que yo tengo, pues paso muchos periodos muy largos en los que no tengo síntomas, pero cuando los tengo vienen como todos juntos y son muy complicados. Entonces, así pasé la universidad con aparentemente ataques de pánico. Me llegó el punto en que me medicaron con ansiolíticos y antidepresivos, que evidentemente pues pararon un proceso, pero no el origen del problema. Empecé a tener problemas para mi comunicación social, mi interacción social. Ya de repente pues ya no tenía ganas de ir a una fiesta, ya a esa edad pues te gusta fiestar y te gusta estar con los amigos o con la familia, y yo empecé como a no poder porque me daba lo que yo creía era una fobia social, cosa que no era así, ¿no? De repente también el tener novio era complicado porque salíamos y de repente yo tenía que salir corriendo de donde estábamos porque la gente me abrumaba y me venía la taquicardia y me sentía fatal, ¿no? Y bueno, pues me traté todo este tiempo solo con la recomendación de ese cardiólogo y pues obviamente me llevaron al psiquiatra, me llevaron al psicólogo y estuve con la psicoanalista y bueno, todo ese periodo fue así en un ir y venir. Hasta que por ahí de los 27 años empezaron las urgencias médicas y correr al hospital por distintas situaciones que yo sentía de repente que me iba a dar un infarto, que iba a pasarme algo. Y en una ocasión de esas tuve problemas gastrointestinales, la motilidad del intestino se detuvo y se inflamó tanto que me llegó casi al pulmón, entonces yo tenía un dolor impresionante. Esa fue la primera vez que corrí al hospital por algo que no sabía ni qué sucedía. Me hicieron un lavado, me trataron la emergencia y vete a tu casa porque estás bien. No tienes otra cosa más que esto, ¿por qué te pasó? ¿Quién sabe? Toma laxantes y hasta ahí quedó, ¿no?
todo esto siempre en atención privada porque era muy complicado ingresar con una urgencia que no parecía urgencia a otro lado, ¿no? Y bueno, pues ese fue el inicio. Después de eso me detectan hipotiroidismo, que ahora pues sé que tal vez no era hipotiroidismo en ese momento. Efectivamente había un nódulo. A los 28 años me hacen una cirugía por recomendación de un oncólogo y me quitan la mitad de la tiroides. Entonces, pues empiezan a acentuar otra vez estos síntomas. Ya de repente se sumaban unos bochornos impresionantes, tenía ya intolerancia a las temperaturas, ya no toleraba el frío, o más bien siempre tengo frío, manos frías, pies fríos, sudar de repente sin tener como, o estar en un lugar cálido, poca tolerancia al calor también. Empecé a manifestar otro tipo de sintomatología y obviamente era todos los días, o sea, no había un día en que no me sintiera mal de algo, situación que pues va mermando la calidad de vida, la relación con las personas. Yo era la etiquetada como, ay, la que siempre se siente mal, ay, la Dolores, ay, la que todo le pasa. Entonces empiezas a sentir ese rechazo o esa limitación al poder pues interactuar con tu familia y con tus amigos, ¿no? Y pues bueno, ya para esa etapa yo ya empezaba bueno, más bien ya tenía mi segundo empleo y la vida laboral pues también era complicada. El trasladarme al trabajo, empezaba a tener estos síntomas de la taquicardia y de querer salir corriendo del bus para poder caminar y tomar aire. Era muy complicado para mí llegar a la oficina y pasar horas y horas sentada, sentía que me ahogaba, ¿no? Que tenía estas sensaciones tan feas. Y pues bueno, así fue toda esta etapa, todo le echamos la culpa al hipotiroidismo. Empecé a ver varios especialistas y me decían distintas cosas. Incluso hubo un par bueno, no eran especialistas, eran médicos familiares a los que tenemos acceso aquí en la Ciudad de México como parte de tu seguro médico, que me dijeron, no, pues hija, da gracias si llegas a los 40, porque con todo lo que te pasa lo dudamos mucho. Entonces era muy duro escuchar ese tipo de cosas, yo me enojaba, me ponía súper triste y te da mucha frustración no saber qué sucede contigo, ¿no? En todo este penar, ¿no? Y bueno, pues el endocrinólogo, el último que conocí hace 5 años, y la verdad es que tuve un trato muy digno, me escuchaba, que es una parte súper importante, y pues bueno, al final logró estabilizarme la parte de la tiroides, que sí me ayudó, me hizo sentir mejor. Sin embargo, empezaron otros síntomas en mí. Ya ahora era la inflamación de los ganglios axilares, lo que empezamos a notar. Y era durante periodos de tiempo muy largos. Empezaron mis análisis clínicos a salir con alteraciones en funcionamientos que pues jamás había salido alterado. En el año 2019, justamente me embarazo, llego a la 10ª semana de embarazo con muchísimas molestias, empiezo como empiezan a acentuarse todas estas situaciones de taquicardia y ahí empieza mi presión arterial a la contraria. Antes se me bajaba, ahora se me empieza a elevar, ¿no? Y bueno, desafortunadamente pierdo ese embarazo a la 10ª semana y bueno, desde ahí se detonó la crisis más larga que he tenido de disautonomía. Empecé con estas crisis hipertensivas, con frecuencias cardíacas altísimas. En la noche dormida me despertaba de sobresalto con todo este cuadro y pues en cualquier momento del día, sin que estuviera haciendo algo en específico, me pasaba. Y fue ahí cuando dije, esto no está bien, esto no puede seguirme pasando. Digo, ya obviamente en una edad adulta en la que yo ya tenía decisión y podía buscar como otros recursos. Digo, visité muchos especialistas y mi camino por ahí fue larguísimo, no encontraba nada, es que estás bien, es que es emocional, es que tienes que aprender a tranquilizar, es que es el síndrome de la bata blanca, es que cuando vienes acá es cuando te pones mal, etc, etc, etc. Y bueno, desafortunadamente el año pasado me detectan un fibroadenoma en mama y un mioma en útero. Entonces se va sumando a mis procesos todo esto y emocionalmente pues reviento también, ¿no? Ya no puedo con todo esto, no puedo soportar toda la situación
Mi esposo pues también de tanto verme mal entra en crisis, ya no sabemos qué hacer ni cómo funcionar, hasta que gracias a la recomendación de una de mis jefas del trabajo me dice, ve con este cardiólogo, te vas a sentir bien, es una persona muy humana, te va a escuchar y bueno, yo le hago caso, acudo con este cardiólogo y después de revisar mis laboratorios, de hacer un electrocardiograma, de hacerme muchísimas preguntas, como 60, de estar como 2 horas con él en consulta, pues bueno, al final me dice, lo que tú tienes se llama disautonomía. Yo tenía una vida normal, tengo 2 hijos, llevaba una vida normal, ¿no? Trabajar y cuidar a los hijos y todo eso. Pero exactamente hace como 6 años atrás, empecé a notar que de repente comía carne y como que tenía agitaciones. Y pues yo decía, igual y tengo el colesterol alto o triglicéridos y cosas así, ¿no? Entonces me hacía estudios de sangre y salía bien. Empecé a hacer un poco de ejercicio, pero notaba que el ejercicio me agotaba demasiado. Todavía no tenía síntomas extremos, pero sí lograba sentir cambios en mi cuerpo. Y pues yo siempre echaba la culpa a otras cosas, ¿no? A mi alimentación, estrés, porque sí, laboralmente sí estaba yo un poco estresada, doblando turnos y cosas así. Entonces siempre me decía mi mamá, es que trabajas demasiado y eso te está estresando. De repente, la disautonomía, yo pienso que se me detonó después de la muerte de mi padre. Muere mi papá y como al mes, 2 meses que fallece mi padre, de repente una tarde estaba yo comiendo y sentí el corazón así como que pum, me dio un pum fuerte. Y ya fue cuando fui con un médico de medicina general. Me dijo que todo estaba bien, que no había ningún problema. Me mandaron a hacer un electrocardiograma, salí bien. Me hicieron otros estudios de colesterol y cosas así, tiroides, salí perfecta. Empecé a notar que yo ya no podía comer, unas cosas ya no podía comer, me venían crisis que me empezaban a paralizar, entonces yo no entendía qué era eso. Empecé a ir ya con un neurólogo, pues me decía que todo estaba bien, que era ansiedad, que era cosas así, psiquiatría, y pues hasta que llegué con otras personas, ahora sí que médico internista, y así empecé a peregrinar de médico en médico hasta que ya hubo uno que sí me dio el diagnóstico, me dijo, pues tienes disautonomía, no me dijo como tal qué tipo de disautonomía tengo. Yo tengo otras enfermedades autoinmunes de antes. Con 5 añitos psoriasis, a los 20 artritis psoriásica, sobre los 30 enfermedad de Hashimoto, síndrome de ovario poliquístico. Bueno, yo ya tenía un cuadro autoinmune, entonces, bueno, pues a mi endocrino no le cuadraba, yo encontraba que con el tiempo había cositas que sueltas no le daba importancia, pero que poco a poco se fueron acumulando, ¿no? El tema de la fatiga, yo veía y yo decía, uy, pues nos íbamos de viaje y yo decía, yo no puedo, hay una persona así de obesa y está andando y yo no puedo, yo me fatigo, no puedo. Luego en el trabajo yo sentía que mis migrañas iban aumentando, siempre he sido migrañosa, pero muchísimo más. Iba aumentando el estar parada, yo decía, ¿por qué? Cuando estoy parada no puedo esperar en las colas, me empecé a encontrar mal, en el supermercado, cuando voy lenta mirando las cosas, como pequeños indicios que no fue de un día para otro, que no fue una infección, un virus que yo cogí y dije, al día siguiente estoy malita en la cama, no, fue como poco a poco. Entonces yo como fui forzando en el trabajo todo lo que pude
Y hasta que al final llegaba vomitando al trabajo, porque iba en el tranvía parada, la gente te ve joven, no te cede el asiento, y yo llegaba vomitando. Nunca había llegado a tener un presíncope, hasta hace muy poquito, hasta hace 3 semanas. Llevo casi 2 años de baja laboral. Entonces empecé a ver que había cosas que no me cuadraban y todo fue a partir de en el 2018, una pulsera que me regalaron, que era una Xiaomi de estas que miden las pulsaciones, y yo me di cuenta que de pie tenía muchísimas más pulsaciones que tumbada, porque hasta entonces yo me quejaba que tenía muchas pulsaciones y me decían síndrome de taquicardia sinusal inapropiada. Pues que las tienes muy altas, me daban propanolol y ya está. Eso es que tienes mucha ansiedad. Vale, lo de siempre. Todos los que nos diagnostican al principio es ansiedad, es que te están haciendo electro, estás muy nerviosa, y yo no, estoy muy tranquila. Pero yo sabía que algo pasaba. Entonces con la pulsera me di cuenta, dije, bueno, si estoy ansiosa igual tumbada que de pie. Y yo sabía que no estoy estresada de pie. Bueno, sí, es un estrés físico al final, lo que mi cuerpo con el tiempo he aprendido, ¿no? Entonces, bueno, pues me fui al endocrino privado que me lleva, porque en la seguridad social, aquí en la seguridad social es la parte pública, por así decirlo, no me hacían ni caso. Yo esto lo contaba y el cardiólogo me dio de alta, pasó de mí, nada, esto no es nada, esto le pasa a mucha gente, esto es muy normal. Total, que yo a mi endocrino le dije, mira, yo estoy hipotiroidea y en los análisis hago hipotiroidea. No concuerda que yo tenga taquicardias y esté hipotiroidea al mismo tiempo. ¿Por qué? Un hipotiroideo normalmente tiende a bradicardia y un hipertiroideo a taquicardia. Él no lo entendía y me dijo, ostras, pues igual estás un poquito hipertiroidea, no me he dado cuenta, te voy a bajar la dosis de la... Bueno, aquí se llama Eutirox, levotiroxina. Y al bajarme la dosis aún estaba más hipotiroidea. Entonces no cuadraba. Yo empecé a investigar por mí misma. Y vi que había una enfermedad que se llamaba síndrome de taquicardia postural ortostática y que se diagnosticaba mediante el tiltés o mesa basculante. Entonces fui a este endocrino de nuevo y le dije, he visto esto, ¿me podrías mandar esta prueba? Uy, no sé dónde harán esta prueba, igual te tienes que ir a Logroño, no sé qué. Bueno, al final me encontré un centro privado y me la hicieron. Y me dio positiva la prueba, pero me ponían, no existe POTS. ¿Por qué? Porque aquí muchos cardiólogos entienden que el POTS es cuando llegas al desmayo. No entienden que muchos POTS somos presíncope sin tener que llegar al desmayo o al síncope efectivo. Entonces no existe POTS, pero yo no me quedaba conforme, porque yo había leído sobre el síndrome de taquicardia postural ortostática. Y me fui a Neurotech en agosto del 2019. Neurotech, no sé si lo conocerás, en España es una referencia. Es un centro privado donde ahí pues tuve que dejarme un dinero, obviamente, y me miraron los anticuerpos Centre, estos anticuerpos que son de Alemania, los adrenérgicos muscarínicos, bueno, de los 5 que salieron, los 5 salí positiva. Y entonces, bueno, Juan Carlos Gómez, que es el neurólogo que para mí es el mejor en España, por lo menos el que más interés demuestra o a mí me ha tratado con este tema, con el tema de la disautonomía, porque en Bilbao, en España, son los más punteros, son los más que dedican investigación y demás a este tema. Bueno, pues me dijo, esto tienes un POTS como una casa, y me hizo un informe. Y con ese informe me dijo... Y soy etnóloga y equilibrista, solo que pues por las cuestiones del COVID pues ya no puedo hacer equilibrismo. Yo a la edad de 12 años tuve un accidente en donde me lastimé las rodillas y después pues me operaron y a raíz de esa operación me dio septicemia. Después de eso fue que me empecé a desmayar de manera recurrente, como a los 13, 14 años. Y pues
en esos años aquí en México pues no había los doctores de disautonomía, ¿no? Ahora ya los hay, pero el pediatra como que me checó y todo, me llevaron primero con un cardiólogo pediátrico, y porque se dieron cuenta de que la base de mis uñas estaba muy morada, ¿no? Y ya ese cardiólogo, luego, la verdad sí fue bastante rápido, me canalizó con unos doctores que hacían la prueba de inclinación, ¿no? Que creo que fui de las primeras en México a quien le hicieron la prueba de inclinación y salió positiva con síndrome de POTS, disautonomía, que tampoco le decían disautonomía, ¿no? O sea, era POTS, ¿no? O sea, síndrome de taquicardia postural ortostática en español.